El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el libro de Números, una parte introductoria, el contexto histórico, autor, tiempo, época, mirando el contenido, y hoy vamos a proyectar lo que sería un bosquejo general del libro de Números para que entremos en él con claridad, paso a paso, lo que queremos buscar, encontrar, porque si hay personas que se han tomado el tiempo para estudiarlo, para bosquejarlo y para analizarlo, pues nos dan a nosotros un mapa mucho más claro de cómo leerlo, cómo entenderlo, cómo poder comprender situaciones, porque a veces lo que a las personas les da pereza leer es una cantidad de nombres desconocidos, una cantidad de nombres que aparecen ahí. Entonces la gente dice, pero es que esto no tiene sentido, yo no le encuentro sentido a esto. Es quienes se han dedicado juiciosos a estudiar la palabra, a bosquejarla, nos dejan ese mapa, esa guía, esa orientación, y siguiendo esos pasos le encontramos un sentido claro que nos permite con mayor facilidad entrar en esos estudios. El bosquejo general del libro de Números tiene básicamente dos partes. La primera parte es la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto. Y eso va a tomar 25 capítulos. El capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Pero esa primera parte, a su vez, va a tener dos subdivisiones. La primera, que llamaríamos la parte A, sería la obediencia de Israel al Señor. Y esa obediencia la vamos a encontrar reflejada en el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Capítulo 1 al capítulo 10 estará haciendo énfasis acerca de la obediencia. Y a su vez esa obediencia nos va a mostrar dos aspectos. Primero, la organización de Israel alrededor del tabernáculo del Señor, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y luego la orientación de Israel hacia el tabernáculo del Señor, del capítulo 7 hasta el capítulo 10. Luego la parte B, vendría la desobediencia de Israel al Señor. La encontraremos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25. Y esa desobediencia tiene varios numerales que vamos a considerar. Primero, las quejas de Israel en el viaje. Capítulo 11 y el capítulo 12. Luego la segunda sería la rebelión de Israel y sus líderes en Cádiz. Capítulo 13 hasta el capítulo 20. Esa a su vez nos presenta una subdivisión de la rebelión de Israel y las consecuencias, capítulo 13 hasta el capítulo 19. También encontraremos la rebelión de Moisés y Aarón y las consecuencias, capítulo 20 al capítulo 29. Y una tercera parte de esta parte B sería la queja renovada por parte de Israel en el viaje. Vuelven otra vez a renovar sus quejas, capítulo 21 y capítulo 22. Y la cuarta parte sería la bendición de Israel por parte de Balaán, capítulo 2 al capítulo 24. Y luego cerramos esa parte B con el numeral quinto, que dice la rebelión final de Israel con Baal, Peor, capítulo 25, 1 al 18. Eso comprende todo lo que es la parte 1 de la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto, con la parte A, que es la obediencia de Israel a Israel, y la parte B, que es la desobediencia de Israel. Luego entraremos en una segunda parte, que es la experiencia de la segunda generación en las llanuras de Moab. La obediencia renovada de Israel al Señor, el capítulo 26 hasta el cierre, capítulo 36. Y esto nos va a mostrar entonces A, los preparativos para la conquista de la tierra en el capítulo 26, versículo 1 hasta el capítulo 32, verso 42. Y B, el repaso del viaje por el desierto, capítulo 33 hasta el versículo 1 hasta el verso 49. Y cerramos con la C, que es el deseo por conquistar la tierra, capítulo 33 hasta el capítulo 36. De esa manera, ese gran bosquejo nos muestra a nosotros en términos generales el libro de Números, que obviamente se muestra muy interesante. Entonces empezaremos con la primera parte, que es la experiencia de la primera generación de Israel en el desierto. Y aquí se nos va a hablar entonces en el capítulo 1 del censo del pueblo de Israel, el capítulo 2, y aquí nos va a hablar del nombramiento de los levitas también, y luego en el capítulo 2 nos va a hablar del campamento y los jefes de las tribus, cómo estaban distribuidos, cómo iba a funcionar todo esto.
Luego en el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar el censo y los deberes que se le van a aplicar a los levitas, el rescate de los primogénitos. En el capítulo 4, las tareas que tienen que asumir los levitas y todo lo que aparezca como inmundo que debe ser echado fuera del campamento, el capítulo 5. Y luego ya la ley sobre el tema de los celos aparece también en el capítulo 5. Y ya en el voto 6, en el capítulo 6 nos va a hablar acerca del voto de los nazareos y la bendición sacerdotal por todos nosotros conocida, el capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Luego el capítulo 7 habla de las ofrendas para la dedicación al altar. Recordemos que todo eso lo hemos visto ya en el libro de Levítico. Ahora en el capítulo 8 se nos va a hablar a nosotros acerca de lo que tiene que hacer Aarón. Aarón va a encender las lámparas. Recordemos que estamos mirando todo lo que tiene que ver con la obediencia del pueblo de Israel, y eso va llegando hasta el capítulo 10. Todo lo que se le va asignando lo van haciendo. Está aquí revisando y está repitiéndonos en el capítulo 9 de la celebración de la Pascua. Nos está hablando sobre la nube del tabernáculo, está recordando el testimonio de Éxodo capítulo 40, cuando está hablando de cómo la nube cubría el tabernáculo. Luego en el capítulo 10 está hablando de las trompetas de plata de los israelitas cuando salen del Sinaí. Recordemos que todos estos son repasos ya de los libros anteriores. Ahora en el capítulo 11 va a hablar acerca de cómo fue que se dio el tema del envío de las codornices, cuando el pueblo de Israel está reclamando carne, porque están recordando las holladas de carne y de cebollas que tenían allá en Egipto. Ellos están recordando la buena comida, pero no están recordando los tremendos azotes que tenían. Ya los hombres habían curado sus heridas y sus espaldas, ya habían olvidado por completo todo eso, así que ahora están preocupados era por su Dios vientre, es decir, por sus alimentos. Y el capítulo 11 de Números nos va a hablar entonces de cómo fueron enviadas estas codornices. El capítulo 12 nos va a recordar a nosotros, o nos va a anticipar aquí lo que va a aparecer en el libro de Deuteronomio, que es la misión de los 12 espías que son enviados entonces para que revisen la tierra, para que hagan un mapa claro, para que traigan orientaciones de cómo va a ser la estrategia de guerra para tomar y poseer aquí esta tierra que les ha sido prometida. Entonces, de esta manera nos estamos dando cuenta que estos primeros capítulos tienen que ver con la organización de Israel alrededor del tabernáculo, cómo están orientándose ellos, cómo están preparándose para la obediencia de Israel al Señor en todo lo que les está diciendo. Ellos están: sí, lo vamos a hacer así, claro que sí, y vamos a estar pendientes de qué es lo que se nos está diciendo. Ahora, para este tiempo, obviamente que el pueblo ya lleva sus años de estar caminando en el desierto. Y cuando las cosas empiezan a tornarse duras y difíciles, hay dos maneras de interpretar las cosas. La primera tiene que ver con la paciencia. La paciencia nos lleva a aceptar las cosas de buena manera. Cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, dentro del tiempo que queremos, dentro de las cuentas que llevamos establecidas para aquello que hemos planificado, entonces ahí es cuando empiezan las reacciones. Una, ¿realmente el Señor nos mandó a hacer esto a nosotros o esto no lo inventamos nosotros? ¿Realmente Dios le hablaría a Moisés para que nos sacara de Egipto? ¿O nosotros, adoloridos, angustiados y afligidos, le creímos el discurso a Moisés? Esa podría ser una cavilación, ¿verdad? Pensar ahí, porque es que recordemos que salieron una cantidad de personas y no solamente salieron hebreos, también salieron egipcios que se unieron a ellos, y salió gente con liderazgo, gente que de todos aquellos que uno encuentra en la vida, que cuando uno empieza una tarea, empieza un ministerio, empieza el desarrollo de una iglesia, empieza una estrategia para hacer un trabajo, entonces llegan aquellos todos a querer sabotear el trabajo que estamos haciendo porque ellos creen tener más iluminación, quieren tener más dirección, tener mejores dones y ellos tener un uso de la palabra mucho más amplio y generoso que nosotros mismos. Entonces esas personas vienen para detener y para sabotear el trabajo que estamos haciendo nosotros. No fue fácil para Moisés, sinceramente le digo, no debió ser fácil para Moisés liderar ese pueblo.
con tanta murmuración, con tanta lucha, pero a la vez con tanta escasez, porque era un pueblo que tenía que aprender a depender estrictamente y exactamente de Dios y de su voluntad. Porque ¿qué agua se va a encontrar en un desierto? ¿Qué comida se va a encontrar para las personas y para los animales en un desierto? Entonces, lo que pasa es que como es un pasaje, como es una historia tan conocida, tan reconocida por propios y extraños, por cristianos y no cristianos, entonces nosotros obviamos muchos detalles de ese quehacer y de esa travesía. Pero a medida que empezamos a leer detenidamente la palabra y empezamos a permitir que el Espíritu traiga sobre nuestra mente orientación y nos permita meternos en el pasaje, interiorizar la realidad, eso es diferente. Pasaron años, amigos, pasaron días, pasaron noches, muchos desayunos, muchas cenas, muchos almuerzos, mucha agua para beber, muchas cosas. Pero bueno, hoy ha llegado a nuestro límite de tiempo ya la reflexión, así que acompáñenme a orar. Mañana continuaremos. Señor, gracias por esta palabra que nos inspira, que nos invita a pensar, a dedicar tiempo, a leer, a permitir que el Espíritu Santo recree en nuestra mente todas estas lecciones de vida que aparecen en este libro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.